Vamos a continuar con la siguiente mesa, mensajes continuamos, mensajes de ida y vuelta, en este caso con los que uno se lleva en este evento. Decía alguien, ¿cuál es la peculiaridad de los encuentros? Bueno, la gente que acude y evidentemente los mensajes. Vamos a la siguiente mesa, que vamos a hablar de las prioridades de recursos humanos en Andalucía. Estamos en Andalucía, luego nos espera otra charla muy interesante de MOVE y un gran debate. No preocuparos, que lo haremos flexibles, todo lo que podamos. Esto es como en la radio, cuando te quedan 10 minutos, lo cuentas todo en 10 minutos. Pues pasará algo parecido. Tengo que decir que nos esperan 4 distinciones al final de este encuentro, especiales hoy en Andalucía. Bueno, en primer lugar, decíamos de dar las gracias. Yo, en primer lugar, a quien le tengo que dar las gracias es a mi periodista favorito. ¿Quién es mi periodista favorito? Diego García Cabello. Vamos a recibirlo con un aplauso, a Diego. Bueno, pues Diego va a moderar la siguiente mesa. Sabéis que es la voz de moda en Andalucía y además en su programa de todos los lunes en Onda Cero, viene de Córdoba, de hablar con emprendedores, y los martes, perdón, me dice los martes. Los martes, y además es un tío formidable, y he de anunciar que la oferta que le ha hecho el Foro de Recursos Humanos la está pensando para hacer cada vez más cosas, es una realidad, cada vez más cosas juntos con Diego en Andalucía. Esa es la realidad. Bueno, debate, prioridades de recursos humanos. Diego García, tuyo es el debate. Adelante. Muchas gracias, Fran. La verdad es que no tengo más remedio que venirme arriba con la presentación que me hace Fran. Encantado un año más de estar con todos vosotros. Y lo primero que tengo que decir es que me he echado a temblar. Cuando un secretario general de un sindicato muy especial como es FETICO, Antonio Pérez, te dice que quiere hacer entrevistas contigo en Andalucía, yo me he hecho a temblar, Antonio. Te recojo el guante, le recojo el guante a Fran, así que desde esta segunda edición del Foro de Recursos Humanos ya adelantamos que estaremos, como hemos venido estando en mi caso, desde Andalucía Capital, todos los martes, en Onda Cero a las 2:30 y a través de todas las redes, en LinkedIn, muy cerca de todos vosotros, responsables de recursos humanos, responsables de personas de las empresas andaluzas. Fran decía que le cuentan las empresas, que les cuentan los directores de recursos humanos. Y yo tengo que decir también, exactamente igual que él, que nos cuentan en Andalucía, las empresas andaluzas, muchas cosas. Pero es que nos repiten en los últimos años mucho, prácticamente todos los directivos, empresarios, presidentes, CEOs, responsables de recursos humanos. Hablamos de todo, hablamos de sus actividades, pero acabamos hablando del problema real que se está viviendo y que ya lo hemos visto en el primer coloquio. El otro día, el vicepresidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Andalucía me decía exactamente que ve un gran agujero en estos momentos en el mercado laboral español. Buscamos talento como locos. Nos cuesta la misma vida conseguir un equipo de trabajo para sacar los encargos en plazo. Esa es la realidad. Esa es la realidad que se está viviendo en nuestra tierra. Ese es el desafío, yo diría que el desafío estructural que se está viviendo. Así que independientemente del tamaño del sector, el talento es el principal cuello de botella que amenaza la competitividad, crecimiento y continuidad de muchas empresas. Y nos preguntamos, y es lo que queremos preguntar hoy, porque nos encanta preguntar, también en Andalucía Capital y en el Foro de Recursos Humanos, qué pueden hacer las empresas, qué podéis hacer para afrontar este reto. Así que de primera mano conocemos hoy la experiencia de los directivos y profesionales de recursos humanos y les voy a ir presentando a quien nos acompaña. En primer lugar, María Morales, la llamo y les pido un fuerte aplauso para ella. Es la directora. Y me voy a ir incorporando yo también a mi sitio. Es la directora de Personas, de Comunicación
de Elmia, la conoce la empresa desde 2020, con más de 20 años de experiencia en recursos humanos, en entornos nacionales, entornos internacionales, especialista en atracción, fidelización de talento, ha liderado áreas claves como selección, compensación y desarrollo, psicóloga especializada en organización y formada en dirección en la escuela, el Instituto San Telmo Business School. Gracias, María, por acompañarnos. Enseguida hablamos contigo. También un fuerte aplauso para Pablo Barrasa, es el director de personas del Grupo Cox, está hoy con nosotros y poniéndose el micrófono, aquí lo tenemos. Gracias, Pablo. Abogado laboralista con más de 20 años en gestión de personas, inició su carrera en el Grupo Roca Sanitario desde 2010 en Abengoa, donde fue director de recursos humanos y actualmente es director global de personas del Grupo Cox. Aquella mañana en la que yo estaba asomado a la ventana de la radio y fui testigo en la que pasó la concentración, la manifestación, me llamó la atención que el director de recursos humanos de Abengoa encabezaba esa pancarta, encabezaba esa manifestación, como dice, y ya ha hablado Fran de esa polivalencia, hay que hacer de todo. Experto en gestión internacional de equipos en entornos industriales y corporativos. Un fuerte aplauso también para Carmen Vizcaya, Carmen Vázquez Vizcaya, es la Talent Acquisition Manager en Ayesa. Gracias, Carmen, por acompañarnos. Más de 13 años de experiencia en selección de talento en tecnología e ingeniería. Ha trabajado en compañías como NTT Data, Randstad y Ferrovial, liderando estrategias globales de atracción de talento, psicóloga especializada en gestión de recursos humanos. Y fuerte aplauso también y la bienvenida para Pedro Guanche. Es un veterano de los recursos humanos, Pedro Guanche. Profesional con más de 25 años en dirección de recursos humanos en empresas como Carrefour, Persan y Vida Pharma. Actualmente es director general de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos en el Grupo Surexport, presente en 12 países, dedicado al mundo de los frutos rojos desde Andalucía y para todo el mundo. Y es además vicepresidente de AEDIPE Andalucía y miembro del Consejo Asesor de Mandatum. Gracias por acompañarnos y gracias también a la presidenta de AEDIPE que nos acompaña hoy en la sala Fátima. Fuerte aplauso también para alguien que no está al frente de un área de recursos humanos, pero los conoce, bueno, pues prácticamente su día a día lo hace con ellos. René Scott, bienvenida. Adelante, René, gracias por acompañarnos. René es CEO, fundadora de Alianza Preventiva. Es una empresa, como saben, que precisamente está celebrando su 25 aniversario como consultora líder en seguridad, salud y bienestar laboral, con una destacada trayectoria también en liderazgo, René, y cultura preventiva. Ha creado metodologías de cambio cultural reconocidas por la OIT y programas de liderazgo preventivo galardonados por la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral. Promueve, a mí esto de las presentaciones largas me encanta, sobre todo en la radio, pero aquí la hago. Promueve iniciativas de bienestar organizativo y salud laboral con impacto positivo en personas y empresas. Acaba de volver, además, ahora nos contarás, del tercer Congreso Internacional de Innovación, Prevención y Bienestar en Quito, exponiendo sobre bienestar organizativo 360 grados. Y además forma parte del Consejo General de Cámaras de Andalucía, el Consejo Andaluz de PRL, el Consejo Andaluz de IAPRL y preside la Comisión de PRL, donde tenemos muchas ocasiones de encontrarnos en la Confederación de Empresarios de Andalucía en la CEA, que por cierto el próximo martes, el 28 de octubre, celebra el día. Tenemos en Andalucía un día dedicado oficialmente a la empresa andaluza. 28 de octubre, Día de la Empresa Andaluza, y tendremos ocasión de encontrarnos. Estaré, por cierto, en directo haciendo Andalucía Capital de Onda Cero desde allí. Y un aplauso también para Marcos García Corrales, es el director de negocio de Andalucía Extremadura en Mercer, consultora líder en recursos humanos e inversión. Os lo podéis encontrar por muchísimas empresas, pero ahora sobre todo donde os lo podéis encontrar es en LinkedIn. Qué buenos vídeos haces, Marco. Enhorabuena. Experto en gestión de talento, bienestar laboral y estrategias integrales de desarrollo organizativo. Reconocido por su enfoque estratégico humano en la mejora del rendimiento empresarial. Representa un abanico de lo que es el sector. Y con todos ellos vamos a hablar de prioridades en recursos humanos, y una de ellas, como decía, es la que nos ocupa. Ese problema serio que vive en estos momentos la empresa
de todo nuestro país, pero que también tiene una incidencia importante en Andalucía. Así que os pregunto, y es lo que nos interesa especialmente, el testimonio directo, lo que queríamos buscar hoy, el testimonio directo, la experiencia, el día a día que como empresas, como responsables de recursos humanos y en su contacto diario con las empresas, viven quienes nos acompañan. Tendremos también, además, después una ponencia exclusiva y enfocada hacia el talento y hacia las personas. En Moeve nos acompaña también su responsable de personas. Enseguida entraremos en cómo lo hace, cómo lo desarrolla y cómo vive Moeve. Pero pregunto, en primer lugar, os pido reflexiones casi a modo de titular para que podamos ir de la forma más dinámica posible. ¿Qué dificultades específicas identificáis en vuestro día a día, en vuestra organización, en relación con la captación, fidelización del talento, causas de esa escasez y a qué factores atribuís este problema real que estamos viviendo? Empiezo contigo, María. ¿Qué te está pasando en Elmia? ¿Qué problemas tienes con esta realidad de la escasez y de la retención? Bueno, pues yo creo que en los que nos dedicamos, las empresas que nos dedicamos al sector de las energías renovables, ahora Pablo podrá decir si estoy en lo cierto o no, el mayor problema que nos estamos encontrando a la hora de atracción del talento es la escasez de talento especializado en nuestro sector, del talento senior. Cuando los responsables nos piden incorporar una persona con experiencia consolidada en el sector, pues nos cuesta bastante. Además, existe una verdadera guerra entre empresas porque no hay talento. Es más, entonces, bueno, yo he vivido en los últimos años algo que no he visto nunca, una guerra por el talento que ha llevado a inflar las condiciones laborales de los candidatos hasta situaciones desorbitadas, ¿no? Y para mí esas son las dos mayores dificultades que nos encontramos actualmente. Y tengo que decir, en el último año y medio tenemos una tercera dificultad añadida por nuestra situación, y es que tenemos un proyecto, nuestro proyecto principal ahora mismo es ir a Estados Unidos, implantarnos allí, y no tenemos a candidatos con el nivel de inglés necesario para operar internacionalmente. Estamos hablando de cuántas personas en Elmia en estos momentos. Pues en Elmia ahora mismo somos 500... Dentro de ese ámbito internacional, ¿no? En total somos unos 500 empleados, no diré trabajadores porque me riñen, 500 empleados en la organización. Estamos en España, Italia, Grecia, Portugal y Reino Unido, y ahora con el gran proyecto de implantarnos en Estados Unidos, ¿no? Grupo Cox, ¿cuántas personas te toca gestionar como director de personas? Más de 8.000 ahora mismo, ¿no? Pero bueno, el problema es exactamente el mismo. Parece el banco sectorial ¿no? Sí. El sillón de las renovables. Menos mal que nos llevamos bien. Efectivamente. Entonces, bueno, lo que ha sucedido lo conoce todo el mundo. Ha habido un boom del sector en los últimos 15 años, brutal. Yo creo que las escuelas de negocio y las universidades no han acompañado ese crecimiento exponencial que reclama el sector, ¿no? Y si queréis, y si luego viene Moeve, pues hablaremos de hidrógeno, por ejemplo, o del SAF, o de tantas otras cosas. Data center o cualquier otra nueva tecnología. Que van muy por delante de lo que al día de hoy pues podemos captar, incluso talento junior e incluso gente con experiencia más complicada todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Abengoa, pues las primeras termosolares que se hicieron en España las hicimos nosotros, y no había forma de captar talento con conocimiento de termosolar, nadie lo había hecho. Bueno, pues eso mismo está pasando ahora de manera exponencial, como dice María. Eso está generando pues una fricción, además, dentro del sector, donde nos robamos efectivamente los perfiles y tal. Y bueno, por otro lado, algo también muy sano, ¿no? Porque hay una rotación, como ha dicho antes Tomás, ya las carreras son mucho más cortas. Ahora tener una rotación alta no es necesariamente malo, porque también genera pues más oportunidades, como puede pasar en Estados Unidos, ¿no? Y a la vez, pues bueno, pues mucha dificultad, no solo con el idioma, sino con... Nuestro sector es un sector muy técnico, en el que, por ejemplo, el modelo de rotación, es decir, estar 8 semanas en extranjero y 2 en España, para proyectos, por ejemplo, como tenemos ahora mismo en Arabia Saudí, pues si antes era difícil, ahora podemos decir que es casi imposible, ¿no? Encontrarte un chaval que quiera ese modelo de trabajo es muy complicado, pero son los modelos que hay, porque realmente son trabajos en base de vida y son retos diarios, ¿no? Carmen Vázquez, desde Ayesa, os pregunto, para situarnos lo primero, en tu caso, ¿cuántas personas el Grupo Ayesa, que ha ido creciendo de una forma enorme a lo largo de los últimos años? Sí. Actualmente somos 13.000 trabajadores, empleados. Hoy no. Ya todos decimos empleados hoy. 13.000, Grupo Ayesa. 13.000.
Entonces, yo realmente soy especialista en la parte de tecnología y en este sector estamos teniendo, yo creo que la parte de tecnología es complicado, cualquier perfil, incluso los perfiles junior en ocasiones, a ver, así, mejor, ahí. En ocasiones los perfiles junior es más complicado también de captar. Lo que nos sucede es, si creas una costelera de exigencia técnica, exigencias formativas, certificaciones y encima le metes idiomas, como comentaba María, y además le metes presencialidad en el puesto de trabajo, ya hace que se complique muchísimo, ¿no?, la situación. Entonces, bueno, vamos enfrentándonos poco a poco en el día a día, ¿no?, a esto. Decía antes que Pedro Guanche es un veterano, y lo digo además con conocimiento de causa, porque ya hace algunos años, cuando todavía no se hablaba de estos temas, en algunas entrevistas que recuerdo que tuve la ocasión de hacerte, ya vaticinabas lo que podía ocurrir. En aquel momento estabas en Vidafarma. Hoy tienes a tu frente, estás al frente de ¿cuántas personas en Surexport? Sí. Bueno, antes de nada, gracias Diego, Fran, por invitarnos y estar rodeado de amigos y colegas de profesión. Somos 6.500 a nivel mundial y con una complejidad pues como la que están comentando nuestros compañeros. Pero bueno, esto no es nuevo, como tú bien dices, incluso me remonto un poquito más allá. No sé, seguramente algunos de aquí vimos las .com, a mí me tocó vivirla también y fue una escasez, sí es verdad que era en un momento puntual para un entorno laboral muy puntual. Lo que sí notamos ahora es que esto se ha expandido a muchos sectores y esto es lo que está haciendo que esto sea de una enorme dificultad. Yo me he traído un dato que creo que es interesante y es que, según el informe del Banco de España del año pasado, del año 24, el 43% de las compañías declararon un impacto negativo sobre su actividad por falta de disponibilidad de mano de obra. Esto es un dato tremendamente relevante. Es decir, que haya negocio, con lo difícil que es hacer negocio, y que el 43% de las compañías de nuestro país digan que no pueden crecer por falta de mano de obra, es algo en lo cual yo lo que percibo es una oportunidad. Es una oportunidad. Desde que yo empecé con esto y de esa veteranía que tú me has dicho, siempre nos decían que los recursos humanos teníamos que acercarnos al negocio. Y yo creo que ahora el negocio se ha acercado a los recursos humanos. Es decir, hoy cuando en un comité de dirección hay negocio para crecer y no tienen personas, y las personas somos el hándicap para ese crecimiento, al que llaman es al director de recursos humanos. Con lo cual creo que ahora mismo para la profesión, y algo se ha comentado en la mesa anterior, es una enorme oportunidad de estar muy en el negocio. René, ahora sí. René Scott decía que tiene el pulso muy bien tomado a lo que está ocurriendo porque acabas de volver, participas en encuentros internacionales y en tu día a día estás con responsables de recursos humanos. No es un problema que solo afecte a nuestro país. Seguro que en ese encuentro en el que has estado también habéis hablado de esto y que afecta también a tu ámbito, el de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Totalmente, Diego. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por poder participar y por pasar esta mañana tan agradable aquí con amigos, colaboradores, clientes y compañeros de fatiga de muchos años. Yo de lo que puedo hablar es de la experiencia que tienen de esta demanda y la necesidad de profesionales que tienen nuestros clientes. Cuando nosotros trabajamos principalmente en apoyo de grandes empresas que tienen una media de 700.000 hasta 14.000 trabajadores, con delegaciones no solamente en España, sino en Europa o en Latinoamérica. Y la realidad es que, aparte de estos profesionales que ya se han comentado, de alta especialización, de alto nivel y con mucha experiencia senior, también hay una realidad de escasez de profesionales de oficio. Nosotros que nos movemos en el sector industrial, en el naval, en el aeronáutico, en el químico, en la minería, en el agroalimentario, en el retail, en el sector hotelero, la necesidad es de profesionales también de oficio. Las empresas auxiliares que dan servicio a grandes empresas empleadoras y tractoras, tienen esa dificultad de encontrar profesionales como soldadores, andamieros, instrumentistas, técnicos de mantenimiento, que por supuesto hoy el que es soldado tiene trabajo. O sea, que esto está... Pero a lo mejor nos encontramos con que hablas con un mando intermedio y te dice, sí, tengo gente en mi equipo, pero es andamiero, pero es que necesito que haga soldadura. Entonces, bueno, que hay una escasez importante también de profesionales de oficio, que no olvidemos que es el capital operativo de nuestras empresas aquí en Andalucía. Y esta situación va siendo cada vez más crítica.
Y por ahí fuera en el mundo, ¿qué te dicen también? Exactamente igual. Allí las condiciones laborales, nosotros en este foro, me lo puedo permitir, vivimos un lujazo de relaciones laborales. Al participar en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta de Andalucía y representar al empresariado andaluz, pues tengo la oportunidad de pulsar mucho esto que vivimos en los convenios, las negociaciones, cómo avanzamos, y cuando estamos hablando con referentes como recientemente clientes en Cuba o en Quito en estos días en Ecuador, bueno, pues la verdad es que somos afortunados de lo que tenemos aquí, porque las condiciones fuera son infinitamente peores y no hay peores profesionales, sino que la realidad de empleo, la realidad de negocio es otra y es muy dura. Marco, desde el Grupo Mercer, tu enfoque también muy dirigido hacia el bienestar, pero ¿qué te cuentan cuando te sientas a tomar esos cafés que te tomas con los responsables de recursos humanos cuando estás con ellos? Bueno, buenos días a todos. Es un honor estar hoy aquí con grandes profesionales y amigos. Voy a poner un poco en contexto, para quien no conozca Mercer. Mercer es una consultora número 1 a nivel de recursos humanos. Tenemos presencia en más de 135 países y pertenecemos al grupo Mars, que es una multinacional estadounidense cotizada en bolsa. Y bueno, como bien has comentado, Diego, mi día a día es con los directores de recursos humanos y entonces esta temática es muy habitual de compartirla. Hoy en día Andalucía vive un proceso de transformación grandísimo, ¿no? Los sectores tradicionales se están cada vez más digitalizando, ¿no? Y esto también está ocasionando la demanda de perfiles tecnológicos. Yo creo que atraer o fidelizar talento ya no es tanto cuestión de dinero, sino una cuestión de reconocer también el valor de las personas, ¿vale? Yo destacaría 3 piezas clave: el reconocer el valor real, y pongo un dato también que me parece bastante significativo. En Andalucía, el salario medio nacional, el salario medio en Andalucía es 12% por debajo de la media nacional. Yo creo que ahí tenemos un margen de mejora si queremos ser competitivos. Con respecto, cuando se habla de flexibilidad y bienestar, otro dato, solamente 1 de cada 5 trabajadores la disfruta. O sea, también tenemos ahí margen de mejora. Y después, cuando hablamos de fidelización, de talento, yo destacaría futuro, ¿no? O sea, el talento se queda cuando ve futuro. Para que se queden y que vean futuro, las empresas tienen que invertir en formación y sobre todo en carreras profesionales. Si queremos que Andalucía sea líder en talento, tenemos que hacer que los trabajadores y los empleados se encuentren a gusto y cómodos, y para eso tenemos que apostar por el talento. En esa apuesta por el talento, el problema ya lo tenemos planteado, a quienes nos acompañan hoy, que lo viven además también. Me parecía muy interesante que compartiéramos con todos los que están hoy aquí y los que nos están siguiendo también a través del Foro de Recursos Humanos, que lo verán después en los resúmenes de vídeos, qué medidas innovadoras habéis puesto en marcha ante esas posiciones que, si queréis, comentáis también con las que tenéis más problemas, qué soluciones, qué herramientas dentro de esta evolución que está teniendo el problema y con el que os estáis enfrentando en sectores tan diversos como los que tenemos hoy aquí representados. Vale, yo a esta pregunta te diría, por mi experiencia, que aquí no hay fórmulas mágicas, que la rueda en atracción del talento está inventada, pero por la experiencia que nosotros hemos tenido en el MIA recientemente, que hemos llevado a cabo un plan de incorporación bastante potente, alineado con el plan estratégico de la compañía, para mí ha sido clave el equipo de selección. Tener un equipo, unos técnicos de selección, que por ahí tengo algunas de mis compañeras, comprometidos, que se crean el proyecto y que sepan contarlo. Antes creo que era Fran el que hablaba de la comunicación. Tienes que saber contar tu proyecto y que te lo creas, porque daros cuenta que los candidatos están recibiendo ofertas de muchas empresas. Entonces, el que seamos capaces de impactar en un candidato no depende cómo nosotros, los técnicos de selección, la primera cara que tiene el candidato de la empresa, le contemos el proyecto, nos lo creamos, le transmitamos ilusión. Para mí eso es un factor crítico en el que creo que todos los directores o todos los departamentos de personas o directores de recursos humanos deberíamos de invertir en seguir formando y ayudando a nuestro equipo de selección. Luego, por supuesto, si encima tiene una entrevista técnica con el manager, que no nos la fastidie, sino que nos acompañe en ese mensaje, pues ya parte del proceso de selección está hecho.
Y luego tenemos que ser competitivos en la propuesta de valor, tanto en las condiciones laborales, una política salarial justa y competitiva, un modelo de flexibilidad que en renovables pues es obligatorio. A lo mejor habrá otros sectores en los que no, pero a nosotros ya nos preguntan antes qué política de teletrabajo tienes antes que preguntarnos cuánto nos vas a pagar, ¿no? Entonces, tenemos que ser competitivos en la propuesta de valor del empleado. Pero para mí es fundamental cómo contamos nuestro proyecto, porque si no, no vamos a ser capaces de impactar en esos candidatos que tenemos que llegar, ¿no? Más comunicación para hacer atractiva también la marca hacia adentro y hacia afuera. Bueno, tu caso es que además eres responsable de recursos humanos y comunicación, y me consta además que has apostado por contratar, tienes varios profesionales, eso está muy bien, profesionales de la información y la comunicación. Lo de crear la imagen de marca es importante no solo para fidelizar el talento de dentro, que crear ese sentimiento de pertenencia, que la gente se sienta orgullosa de la compañía, porque ahora entre los jóvenes está muy de moda, bueno, yo no soy mayor, pero entre las nuevas generaciones está muy de moda ese propósito de compañía, ¿no? ¿Qué es lo que hace mi compañía? ¿Qué ayuda socialmente? Y eso se ayuda mucho con la comunicación, con acciones de team building, con acciones de RSC, pero también la imagen de marca de cara afuera. Muchas veces llamamos a candidatos y nos dicen, oye, el mío es tan guay como aparece en las redes. Pues eso ayuda. Parece que no, pero también ayuda, ¿no? Pablo. 3 cosas que han funcionado muy bien y que funcionan y que recomiendo, ¿no? Una, la primera, muy rápida, así podemos hablar todos. Los conciertos con lo que tiene que ver con la colaboración educativa, ¿no? O sea, implantarte en universidades, implantarte en escuelas de negocio, formar equipo, es una garantía de talento junior, ¿vale? Eso está funcionando de maravilla. Todos los programas de talento joven encauzados por esa vía, y sobre todo en los que los claustros son mixtos, es decir, yo tengo ahora mismo grandes profesionales de Cox dando clases en el Instituto de Empresa, en Loyola, en la Escuela Técnica de Ingeniería de Sevilla, LEAI, o sea, esa colaboración mutua, de ahí también puedes captar y atraes talento continuamente, ¿no? Esa es una. Me voy al otro extremo, ¿no? El famoso talento senior. Bueno, pues el talento senior, ahí tenemos dos cosas que yo creo que funcionan muy bien. Una es el mentoring, que también tiene que ver un poco con esa colaboración de transmisión del conocimiento del que sabe mucho al que acaba de entrar, pero tiene otra cultura. Y otra, una cosa que no sé si conocéis, estuve la semana pasada en Madrid, que me encantó, que es el networking del talento senior. Estuve en Vitro-Crisálidas, que es la mayor plataforma de España de talento senior, de toda esta gente que hemos prejubilado, que se han ido con 58 años de Iberdrola, de Endesa, y que son perfectamente ocupables, perfectamente profesionales, y que lo que quieren es un modelo flexible. No quieren outplacement, lo que quieren es un modelo flexible. No quieren volver a ser trabajadores por cuenta ajena, la mayoría de ellos. Lo que quieren es pues, trabajos concretos, horas concretas, flexibilidad total, autonomía. Bueno, pues ahí hay un vector de trabajo muy interesante que está sin explotar, ¿no? Y ya lo último es, creo que lo ha dicho María, un poco el real storyteller, ¿no? O sea, que los propios empleados sean prescriptores de la compañía, hacer mucho marketing de empleados dando testimonio, visibilizar el compromiso de los propios empleados hacia afuera, ¿no? Me ha encantado eso del networking, ¿eh? Diego Jiménez, del equipo del Foro de Recursos Humanos, ese es el titular. Queremos más networking. Carmen, no hay fórmulas mágicas, decía María. No hay fórmulas mágicas, ¿Cómo lo estoy hacéis? de acuerdo, pero es verdad que siempre creo que tenemos que estar inventando, ¿no? Porque si siempre trabajamos de la misma manera, siempre obtenemos los mismos resultados. Ahora mismo, en la situación que estamos teniendo en el sector, bueno, llevamos ya muchos años así, en la parte de tecnología, que hay prácticamente 0 de desempleo, nos estamos encontrando que lo que tenemos que hacer desde el equipo de selección ser comerciales. Realmente tenemos que hacer la venta y el enganche a los candidatos. El otro día lo comentaba con una compañera del equipo y dice que nosotros somos la puerta de entrada y somos los que tenemos que, en una llamada, porque además lo que hacemos es búsqueda activa constantemente a los perfiles, en una llamada rápida conseguir atraer su atención y ya hacer que, pues, poder enseñarles lo que es los proyectos, enseñarles lo que ofrece la compañía, y también al equipo de talento en muchas ocasiones nos reunimos y le decimos, oye, venga, vamos a ver cómo podemos hacer más atractivo todo lo que estamos ofreciendo, porque ahora mismo tú antes del COVID llamabas a los candidatos y lo que te pedían eran salario y proyecto. Ahora no, ahora en muchas ocasiones y casi priorizando la parte de flexibilidad, conciliación, toma una relevancia muy importante que a nivel compañía tenemos que dar respuesta en ese sentido, ¿no? Entonces, al final, desde selección, tenemos que inventar sobre cómo acercarnos
como antes hablábamos, medidas innovadoras, pues temas de inteligencia artificial, por supuesto, al hilo de lo que comentaba el compañero, yo creo que la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es a mejorar nuestro trabajo, a conocer mejores los perfiles técnicos, porque nosotros no somos técnicos, y poder hacer un mejor acercamiento a esos candidatos, ¿no? Y también estoy de acuerdo con el referente al tema de la formación y crear cantera. Si no creamos cantera, yo creo que es un compromiso a nivel empresarial conseguir esa creación de cantera entre todos, porque si todos buscamos al perfil senior y no le dedicamos ese tiempo al perfil junior, que es nuestro futuro senior, vamos a tener un problema real en corto tiempo, ¿no? Pues vamos anotando más acercamiento, más comunicación, más networking, decía Pablo. A veces, Pedro, sobra ruido en las organizaciones y falta más conversación, más acercamiento hacia las personas. Cuando sois un grupo internacional como Suresport y cuando tenéis que plantear todas estas posibles medidas innovadoras, ¿qué estáis haciendo? Sí, pues, a ver, cada país es un mundo, ¿vale? Evidentemente, y tiene una realidad diferente, pero bueno, por centrarnos en nuestro entorno, en lo que en España y en Andalucía, daros dos datos interesantes. Este año pasado hemos tenido 45 nacionalidades trabajando con nosotros aquí en Andalucía. Con lo cual, esto que hemos hablado esta mañana en la primera intervención es fundamental para un sector como el nuestro. Repito, 45 nacionalidades diferentes. Y el segundo es otro dato que le pedí a mi equipo, que aquí hay parte de mi equipo, que me diera el dato de cuántas personas entre ejecutivos, o sea, entre técnicos, ejecutivos y directivos, hemos contratado en el último año, desde ayer para atrás. Hemos contratado 59 personas en este grupo, de los cuales el 53% tiene más de 40 años y de estos más del 50% tiene más de 50 años. Y no ha pasado nada. Es decir, y es un colectivo que al revés, seguramente tendremos menos rotación, ¿vale?, que en otros colectivos diferentes. Entonces yo animo a atreverse con este tipo de colectivos, porque ahí sí hay un buen nicho donde podemos acceder y de gente perfectamente cualificada. Pues muy interesante esto. Eso del edadismo, René, ¿lo vas viendo en las organizaciones? ¿Va girando o cuesta todavía? Hombre, yo puedo contar mi propia experiencia. Cuando estamos hablando de dar servicio y un servicio que tenga resultados, porque nuestra sociedad es resultadista, está claro que hay que apoyarse en la experiencia. Profesionales, como en nuestro caso, de más de 25, 30, y vea para ahí, 35 años de experiencia de trabajo, marcan la diferencia de lo que necesitan, de lo que buscan y de cómo trazar una ruta, una trayectoria exitosa dentro de las empresas. Pero, por supuesto, el talento joven, el conocimiento, la tecnología. Yo, que soy ingeniero y muy ingeniero, nunca pensaba incorporar perfiles, tanta gente en mi equipo, de psicólogos, de people analytics, de expertos en felicidad en el trabajo, y es completamente necesario. Antes has hecho referencia, y algunos habéis comentado, desde una perspectiva como diagnóstica, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué cuesta esa atracción del talento? Pues yo diría que una de las causas es completamente emocional. Bien habéis dicho comunicación, comunicación, comunicación. No sabemos poner en comunicación, no sabemos trasladar las empresas en Andalucía todavía suficientemente bien la propuesta de valor de nuestras empresas. El propósito, precisamente, es de propósito, estaba hablando en Quito, ¿no? La importancia de encontrar el propósito y personas con energía interior que sean capaces, esos líderes que también se decía, de impulsar ese propósito para atraer el talento. Aquí una cosa muy importante, y nosotros lo hemos entendido desde el cuidado. En nuestros 25 años, en este recorrido, empezamos hablando a las personas empleadas. Empezamos hablándole de la importancia de su salud como su mejor talento, porque cuando trabajamos en el bienestar físico, oye, si tienes un accidente, pierdes un ojo, una mano, un pie, pues a lo mejor no te puedes incorporar a tu puesto de trabajo, con lo cual tu salud se convierte en el mejor talento. Pero también los gestores, las empresas, el bienestar laboral hoy es el mejor talento que puede tener una empresa. Decíais, ¿no?, que hay algo fuera que hace atractivo a las empresas. ¿Es verdad o no es verdad? Y el mercado laboral, que es altamente competitivo, tiene que tocar.
Yo que tengo la suerte, porque me encanta la institución, de dar clase en Loyola, en 2 grados, en la Universidad Loyola, y doy en 3er curso de Ingeniería de Organización Industrial y en Informática, y cuando vuelven los alumnos de sus prácticas en empresas, me cuentan, estás haciendo en práctica en muchas empresas de las que estáis hoy aquí, muchas de las empresas de las que estáis hoy aquí. Y me han dicho que si me quiero quedar, digo, hombre, fantástico, estupendo, porque además son muy agradecidos y al año siguiente vuelven a contarse su experiencia porque siempre dicen, el que más sabía de prevención de riesgo laboral en la empresa era yo, René, el que más sabía, ¿no? Bueno, pues bromas aparte. Pues al final, cuando les pregunta a los jóvenes, ya lo que estás diciendo, dicen, hombre, yo me quedaría en esta empresa si me aporta mi crecimiento. Si no, no les compensa. O sea, el salario no es algo que genere el vínculo, me aporta a la idea de profesional que yo quiero ser, me aporta a tener oportunidades de poder trabajar en el extranjero y desarrollarme en otros idiomas, me aporta en conocer transversalmente. Entonces, bueno, pues también ese contraste está ahí presente. Y nuestra teoría, cuando asesoramos a las empresas, porque al final entramos en la estrategia de las compañías cuando hablamos de bienestar corporativo, bueno, pues hablamos mucho de ese efecto bifidus, ¿no? Lo que pasa en el interior se nota en el exterior. Y hoy, cada vez más, los jóvenes y también las personas mayores hablan de, oye, ¿y tú en qué estás metido ahora? ¿Y tu empresa qué hace? A mí muchas veces en los viajes estos a Madrid, en AVE, arriba, abajo, ¿no? Estos que, como dice mi hijo, metes orejas en otras conversaciones en la cafetería, y cuando la gente cuenta con orgullo, el otro día tengo la imagen, ¿no? De qué cosas está haciendo mi empresa, porque ves a un amigo que hace tiempo que no conectas con él, y estamos haciendo esto, y lo cuenta con un entusiasmo, digo, pues esa es la inversión realmente, el saber poner en valor, el saber comunicar, porque todo lo que es el branding, todo lo que es el employer branding, cuidar a estas personas que son vitaminas, es fundamental para atraer el talento. Hoy las claves no están en las herramientas del pasado, ni muchísimo menos, de salario, contrato indefinido y estabilidad. Un buen profesional sabe que se irá de la compañía cuando se quiera ir. No necesita estar pidiendo permiso para venir a trabajar al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar a ir y desde el cuidado nosotros entendemos que el bienestar atrae el talento. El bienestar atrae. Se hablará ahora enseguida porque estamos acabando ya del bienestar. Así que, últimas reflexiones, últimos minutos de Marcos, y ahora giramos en dirección hacia el inicio. Os pido última reflexión precisamente sobre el título del coloquio, Andalucía, prioridades. ¿Cuáles son, o creéis que deben ser, y que queréis compartir hoy, prioridades para los responsables de recursos humanos para intentar ir enfocando estos problemas que tenemos sobre la mesa? Marcos. Bueno, estamos hablando de atraer talento, ¿no? Y yo creo que para atraer talento ya no es una cuestión de publicar ofertas de empleo en todos los portales internacionales de empleo, ¿no? Como InfoJobs, Indeed, LinkedIn y demás, sino va de seducir a las personas, ¿no? Y para seducir a las personas yo creo que la mejor manera que lo hacemos es con, como ha comentado antes María y Pablo, la parte de crear también cultura y valores, pero que exponerlas de forma exponencial a través también de redes sociales y compartiendo también esa historia inspiradora de los propios empleados, porque muchas veces si quieres atraer talento, ese talento tiene que ver lo que hace tu compañía. La inteligencia artificial es verdad que está transformando los recursos humanos y también una manera también no solamente de automatizar tareas administrativas, que es lo que te hace la inteligencia artificial, sino también te permite predecir esos candidatos pasivos que te pueden servir para tu compañía, ¿no? Y yo creo que también es una manera también de que las compañías tenemos que crear un ecosistema de talento en el que compartamos los profesionales información y que seas atractivo para las organizaciones. Y con referente a la última pregunta, yo creo que me he desviado del tema. Tus prioridades, bueno, ya has apuntado algunas de ellas, pero prioridad sobre la mesa. Bueno, yo creo que la prioridad yo la enfocaría un poco en... No es cuestión tampoco de ofrecer, y además que nos dedicamos a una parte de nuestra organización de dar beneficio a los trabajadores, sino es una manera de crear ese valor y reconocer a las personas, ¿no? Y el
eso se consigue y eso se implica con un liderazgo empático, que yo creo que muchas veces falta en las organizaciones, con una comunicación transparente, porque muchas veces la falta de comunicación hace que las personas se produzca esa fuga de talento y sobre todo ese reconocimiento constante, ¿no? Y eso es hoy en día, y además muchas veces lo venimos hablando, las grandes compañías tienen un gran problema hoy en día de líderes en los puestos de manager, en los mandos intermedios. Muchas veces se validan cualidades técnicas, pero en la parte de gestión de equipo y gestión de trabajadores o gestión de liderazgo, eso es una carencia que tienen las compañías y que hace falta mucha formación y yo creo que ahí enfocaría, pondría foco en esa formación a ese liderazgo de profesional. René, prioridades casi de modo telegráfico. Bueno, pues yo diría que la prioridad es buscar los resultados. Nosotros somos muy resultadistas, necesitamos buscar los resultados. Y eso va ligado a hacer cosas auténticas, a cosas que realmente sirvan, no cosas que ponemos a disposición de las personas empleadas, sino cosas que provocamos que las personas empleadas utilicen y aprovechen. Entonces, bueno, en esta visión corporativa del bienestar 360, en lo físico, ¿no?, en lo mental y en lo relacional, bueno, pues sí, está muy bien, mi empresa apuesta por la diversidad, pero ¿tú cómo gestionas la inclusión? A éxito, a resultado, ¿no? Oye, que en mi empresa tengo programas de mindfulness, pero ¿y tú cómo gestionas realmente las carencias que puede tener la organización, los riesgos psicosociales? ¿Cómo entras de verdad en el core de dónde está todo esto? Y esto se llega, como tú bien decías, desde dos palabras mágicas, ¿no?, el liderazgo y la participación. La gente no vincula si no participa del propósito. La gente no vincula si no conoce realmente hacia dónde va dentro de esta compañía. Y desde luego una clave que es casi nuestro claim en Alianza Preventiva, ¿no?, que al paradigma del éxito hoy se llega desde el paradigma del cuidado de las personas. Pedro, prioridades. Muy en relación, sí, pues muy en relación con lo que dice René, si por decir algo diferente o a lo que todo el mundo podemos tener en la cabeza, yo creo que hay que trabajar mucho el propósito, es decir, difundir entre nuestros empleados el propósito de la empresa y luego el sentido que tiene su trabajo dentro del ecosistema nuestro, y con independencia del puesto que ocupe. Esto a nivel directivo es como más sencillo, pero deberíamos llevarlo hasta el último extremo, darle que difundir y trabajar el sentido que cada uno de los trabajadores o de los empleados, ¿vale?, hace para poder conseguir el fin de la empresa. Para 13.000 empleados, prioridades, eso es para nota, ¿no? Pero ¿cuáles plantearías? No, pues al hilo un poco de lo que estabas comentando, pensaba en el compromiso, ¿no?, el conseguir. Hemos estado hablando de las dificultades de captación, pero vale, lo captamos, pero ahora que se mantengan, vamos a fidelizarlo, ¿no? Entonces también un poco con lo que ella apuntaba sobre el cuidado del empleado, el compromiso, el hacer sentir, ¿no?, que todo lo aportamos indistintamente del puesto que desempeñemos dentro de la compañía, y también proporcionarle desarrollo y mantener a esos empleados tan complicados de captar, ¿no? En esa nueva ruta del Grupo Cox, ayer leíamos el titular del Grupo Cox, apuesta por México. Correcto. A ver cómo le cuentas tú todo esto a los mexicanos, ese próximo viaje que tienes previsto, ¿no? Correcto. Bueno, es un proyecto espectacular porque vamos a casi triplicar el volumen de la compañía en un año, ¿no?, con la compra de Iberdrola México, y esperemos que todo vaya estupendamente. Hay un reto de integración espectacular ahí. Pues yo ahí diría, vuelvo un poco a lo que he dicho antes, ¿no?, 3 pilares. El primero, colaboración educativa. Soy muy creyente de esto. Es decir, cerrar convenios de prácticas y de claustros mixtos, un Cox Universidad, digamos, con grandes escuelas de negocio y universidades para acompañar ese gap que hay entre lo que está sacando los segregados de las universidades y lo que necesitamos las compañías, acercar un poquito a esas dos placas tectónicas. Lo segundo, invertir todo lo que se pueda en bienestar. Yo creo que luego lo vamos a comentar, pero creo que es el trend topic. Yo creo que es ahora mismo el mayor elemento, digamos, tangible, aparte de los intangibles, ¿no?, el mayor elemento tangible de retención y atracción del talento, todo lo que sea inversión en bienestar. Aprovecho y hago la cuña publicitaria de Mandatum, Pedro, que es nuestra asociación
andaluza de seguridad y salud y bienestar, tan importante que nos juntemos todos para compartir las mejores prácticas de todos, ¿no? Del sector agroalimentario, del sector industrial, para mejorar y siempre pensar en nuestras personas, ¿no? Que es de lo que va el tema del bienestar. Y lo último, perderle el miedo a la rotación. Yo estoy en esto ya, yo ya he comprado el libro de Tomás, yo estoy ya con el turista laboral, yo creo que las compañías nos tenemos que adaptar a que la gente va a estar menos tiempo con nosotros y cuanto antes hagamos el duelo, mejor. Entonces yo creo que hay que adaptarse a eso, es decir, hacer carreras profesionales más cortas, por supuesto, intentar que el tiempo que estén con nosotros sea pues, lo mejor posible para ambas partes, pero que nos tenemos que quitar ya de la cabeza eso de, lo mío, tengo la rotación el 8%, que. No, bueno, es que a lo mejor un 8% en determinados sectores es hasta saludable, ¿vale? Y generamos más empleo y generamos más salud financiera, más salud, bueno, ahí lo dejo. María, cerramos contigo. Poco que me queda que decir. Yo insisto, como además llevo comunicación, para mí, y lo decían antes, es fundamental la comunicación, hacer una buena comunicación de la propuesta de valor que tenemos en las compañías, que creo que no la potenciamos todo lo suficiente, y saber escuchar a las nuevas generaciones, las necesidades que tienen, que como decía René, ya no vale el contrato indefinido, no me vale, la pregunta ya no es cuánto me puedes pagar, sino además qué tipo de vida me puedes ofrecer, ¿no? Y adaptar tanto nuestras políticas de atracción como de fidelización a esas nuevas necesidades de las nuevas generaciones. Pues con todas estas prioridades nos quedamos, las seguiremos muy de cerca. Así que María Morales, Grupo Elmia, Pablo Arrasa, Grupo Cox, Carmen Vázquez, Ayesa, Pedro Guanche, que nos gustan las fresas de Huelva, y René Scott, con quien, por cierto, tenemos un programa en Andalucía Capital todos los martes santos, que hay programa, y todos los martes santos, que mejor que hablar de prevención de riesgos laborales. Ahí tienes esa próxima cita. Y, por supuesto, Marcos García, desde Grupo Mercer, arrancando en esa nueva aventura profesional. Te deseamos mucha suerte. Gracias. Y un aplauso para todos ellos.